Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a Estudio Bíblico Devocional en esta semana. Nuestra semana número 5 y estamos adentrándonos poco a poco, cada día más y más a lo profundo, a lo eterno, a lo maravilloso que es el estudio de Parashá y el estudio de Torah. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Estamos originando hoy desde el estado en Kansas, y agradecidos también con el Eterno que nos permite estar en este sitio maravilloso de la congregación Gospel Calvary Church en este lugar. Muy bien, vamos entonces al capítulo 23, mis amados hermanos, capítulo 23 del libro de Bereshit, libro de Génesis. Título en sus Biblias: Muerte y sepultura de Sara. Parashá para esta semana, Vayei Sará. Vayei Sará nos habla de los años o de la vida de Sara. Sara, esposa de Abraham. Sara, quien será también obviamente considerada la patriarca, así como Abraham es el padre, el patriarca, el primer patriarca. Igualmente Sara, una mujer extraordinaria, ocupará ese importantísimo título de ser una matriarca. Hasta nuestros días ese título le corresponde. Muy bien, así es que vamos a hacer una pequeña lectura al texto del capítulo 23, verso 1 en adelante, porque este capítulo, por supuesto, va a avanzar hasta el capítulo 25. Este parashá va hasta el capítulo 25 y cerrará en el capítulo 25, en el verso 18. O sea que tenemos bastante tema por tratar y cosas muy importantes. Será también el último momento en la vida de Sara y el último momento también en la vida de Abraham. Así es que veremos aspectos muy importantes. La muerte de Sara, el envío que hace Abraham a su siervo Eliezer para que vaya precisamente a buscar esposa para su hijo Isaac, y cerraremos en el capítulo 25, repito, con la muerte del patriarca Abraham. Vamos entonces al principio de Bereshit capítulo 23, verso 1. Fue la vida de Sara 120 años. Recordemos que Sara dio a luz a Isaac cuando tenía 90 años. 90 años hasta 127 años nos indica que para este tiempo su hijo Isaac estaba en una edad de 37 años. Muy importante esta información, téngala presente por favor. Dice la palabra en el verso 2, y murió Sara en Kiriat Arba, esto es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Aquí hay algunos conceptos interesantes, solo los menciono y en el transcurso de la semana procuraremos adentrarnos más al detalle. Nos habla de que muere Sara. En principio no nos dice cuál ha sido la causa de su muerte. No sabemos si fue una circunstancia repentina, un problema cardíaco, un incidente. Realmente no nos da el detalle cuál fue la causa, repito, de su muerte. Número 1. Número 2, en este verso nos encontramos con que dice la palabra, y vino Abraham a hacer duelo por Sara. La pregunta es, vino. ¿De dónde viene Abraham? ¿Viene de atender sus asuntos? ¿Viene de estar recorriendo las tierras de Israel como se lo había ordenado además el Padre Eterno? ¿Viene de hacer tareas propias del campo, tareas propias de la actividad que él desarrolla a través del lugar donde reside? ¿De dónde viene Abraham? Es muy importante que tengamos presente esto. Algunos incluso consideraban que tal vez para este momento de la muerte de Sara, Abraham y Sara no estaban juntos. Es solamente una opinión, pero simplemente viene, repito, no significa que no estuvieran juntos como pareja o como matrimonio, porque sabemos con los textos que hemos leído anteriormente cuánto amor había en el corazón del padre Abraham precisamente por Sara.
su legítima esposa. Verso 3. Se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo, esta expresión aquí de los hijos de Het es una observación extremadamente importante, porque los hijos de Het vienen de ser descendientes también de Canaán, de Canaán posteriormente. Y dice, observen el verso 4, extranjero y forastero soy. Esta expresión extranjero y forastero nos habla de que Abraham tenía una condición, recordemos de dónde viene, sale de Ur, la ciudad de los caldeos, de la ciudad de los caldeos pasa por Aram, y es importante recordar que Abraham durante su vida paseó, recorrió todas las tierras a su alrededor y básicamente él va a vivir o a establecerse por ciertos periodos de tiempos en 3 lugares. Uno de ellos muy conocido, ¿cuál es? Betel. Abraham reposó allí en Betel un muy buen tiempo. Recordemos que la expresión Betel nos habla de casa de Dios, puerta del cielo. Este Betel lo encontraremos más adelante cuando pasemos en la historia de Jacob, es decir, el nieto de Abraham. Por eso tengan presente a Betel, porque lo veremos más adelante. Y cuando lleguemos a esa historia recordaremos que en Betel fue precisamente el lugar donde Jacob tiene aquel sueño maravilloso de la escalera, ángeles que subían, ángeles que bajaban, y ciertamente Dios está en este lugar, y yo no lo sabía, dice Jacob, y allí se levantó un altar. ¿En qué lugar? En Betel, recordando que justamente por esta tierra había habitado Abraham y toda su gente. Muy importante. Igualmente sabemos por el texto que veníamos desarrollando en nuestro parashá anterior, que Abraham también habitó en Berseba. Y en el lugar de Berseba se sucede un momento extraordinario, que fue precisamente nuestro parashá de la semana anterior, cuando, estando precisamente a Abraham en el punto de su casa, después del tiempo de circuncisión, ya lo mencionamos, vimos cómo viene nuestro parashá Vayerá y nos dice, y se apareció el Padre Eterno al lugar de Berseba, en el encinar de Manré. Recuerden ese punto tan importante. Y también tenemos Hebrón, que es precisamente el punto donde estamos hoy en este texto. Obsérvenlo. Dice la palabra, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultar entre vosotros. Observen, dadme propiedad para sepultar entre vosotros. Vemos cómo Abraham habla ahora con Het y con el grupo de personas, líderes de aquel lugar, para poseer, para tomar en propiedad una tierra que él va a comprar con dinero. Por favor, observe este punto tan importante, que va a comprar con dinero para efectos de llevar la sepultura de su amada esposa Sara. Aquí hay varios puntos importantes que debemos resaltar. Número 1, ¿por qué razón Abraham, por los textos que hemos leído con anterioridad, nos muestra que es un hombre extremadamente rico, no solamente en dinero propiamente, en oro, en plata, en ganado? Sin embargo, notamos con interés que en este verso particularmente él por primera y única vez, Abraham compra físicamente, literalmente, una porción de tierra. Una porción de tierra que está dispuesto a pagar, una porción de tierra que él elige, una porción de tierra que él establece, una porción de tierra que quedará marcada en la historia de la Biblia hasta nuestros días como testigo fundamental de esa compra. ¿Por qué hago mención a este aspecto? Porque recordemos que Abraham ha recibido una promesa. ¿Cuál es la promesa? A ti te entregaré por heredad la tierra. Hay una tierra que ha sido prometida a Abraham, pero sin embargo hasta este punto notamos que esa tierra físicamente aún no ha sido, puedo decir, ocupada en propiedad. Es decir,
Abraham tiene en su corazón la absoluta claridad. Yo sé que mi Padre eterno, Elohim, me ha prometido por heredad toda esta tierra. Por lo tanto, lo que quiero resaltar aquí es que la primera enseñanza fundamental que encontramos con la compra del terreno es que Abraham lo sabía perfectamente, que él, un hombre extremadamente rico en dinero y en economía en general, él podía haber comprado la tierra que quisiera, en el lugar que quisiera y en las condiciones que quisiera. Es decir, lo primero que entendemos es que él no compra otro terreno absolutamente en el área de Canaán. ¿Por qué? Porque él sabe y tiene claridad en su corazón de que esa tierra le pertenece por herencia. A ti entregaré esta tierra y a tu descendencia. Es decir, que toda esta tierra hoy ha sido entregada en juramento, en pacto al padre Abraham. Por lo tanto, repito, él no tiene necesidad puntualmente de comprar físicamente un terreno, a excepción de este verso que estamos tratando, cuando entra en una negociación. Y le respondieron estos hombres. Recordemos que este Het viene a ser un bisnieto. ¿De quién? De Noé. ¿A través de quién? A través de Cam. Y le respondieron los hijos de Het a Abraham y dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Elohim. Qué extraordinaria esta expresión. Permítame por un momento, estoy con esta versión nazarita, estoy con la versión Valera, pero permítame leo el texto en la versión nazarita, en el capítulo 23, puntualmente en el verso 5, que nos dice. ¿Cómo nos dice esta versión? Dice el texto: y los hititas le respondieron a Abraham diciéndole: óiganos, patrón, usted es un príncipe de Elohim entre nosotros. Entierre a su difunta en el más selecto de nuestros lugares de sepultura. Ninguno de nosotros le negará lugar de sepultura para que entierre a su difunta. Entonces Abraham se inclinó ante la gente del país, los hititas, y les dijo: si es su deseo que yo le dé sepultura a mi difunta, tienen que interceder por mí ante Efrón, el hijo de Zohar, que me venda la cueva de Macpela. La cueva de Macpela, observen este punto tan importante, que él posee, que queda en la colindancia de su tierra, que me la venda por el precio completo para tener un lugar de sepultura entre ustedes. Qué interesante este texto, veámoslo ahora en la versión Valera, y dice de la siguiente manera: Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, ya vimos los hititas, y habló con ellos diciendo: si tienes voluntad que yo sepulte a mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene en el extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para su posesión de sepultura en medio de vosotros. Vemos que aquí hay algo muy importante, y es como este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón Eteo, uno de los hititas, a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entran por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta a tu muerta. Observen este texto del verso 11, tan extraordinariamente importante, y la verdad, lamento no poder entrar bien a fondo en el detalle de cada uno de estos textos. Seguro que entre semana consideraremos algo más, pero yo le sugiero, por favor, usted en casa continúe el estudio y profundice, ahonde más en el tema. Vemos aquí que nos dice: ellos no pretendían venderle a este, comillas, extranjero y peregrino, venderle la propiedad. Todo lo contrario, lo que ellos quisieron fue
¿qué hicieron? Tomar el lugar y entregárselo, puedo decir, en ofrenda, ofrendarle el terreno, entregárselo. Ellos reconocían a este extranjero, lo reconocían como un gran señor, un hombre de Elohim. Qué importante esta expresión. No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te la doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos. ¿Por qué menciona en presencia de los hijos de los hititas te la doy? Para que sepultes a tu muerta. Porque era muy importante que todo el pueblo en consenso, en decisión de todos, se estableciera. Número uno, que sí le entregarían esta tierra a Abraham, número uno. Número dos, que Abraham podía tener la facultad, el permiso legal de poder convertir este lugar en una sepultura para su genealogía, para su familia, digámoslo así. Como veremos más adelante en los textos, allí también fue sepultado Isaac, allí también fue sepultado Jacob, es decir, que se convierte en el lugar de los patriarcas, al igual que las matriarcas también, a excepción de Lea, de Raquel. Recuerden que Raquel murió en el camino y ella pues quedó en el lugar donde murió, Jacob allí la sepultó. Aquí vemos en Abraham algo importante y es esa, dice la palabra, que lloró la muerte de su esposa. Y esa labor, esa acción tan importante de Abraham, establecer, determinar un lugar específico donde debía reposar el cuerpo de su amada. Es muy importante este texto, es muy importante observar todo cuanto hizo Abraham para que en la historia de las generaciones se estableciera que justamente en este lugar reposaba en primer lugar Sara, su esposa, y con posterioridad el mismo lugar ocuparía él. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra. Respondió Efrón a Abraham diciendo: Señor mío, escúchame. La tierra que tú estás pidiendo vale 400 siclos de plata. 400 siclos de plata hoy podríamos considerar algo así como $900 del tiempo, para que hagamos como una pequeña equivalencia en valores. 400 siclos de plata, ¿qué es esto? ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues a tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos. Observen, siempre con testigos. Era la forma, si puedo utilizar la expresión, era la forma legal como se debía comprar, como se debía adquirir, cómo se debía poseer un terreno. ¿Por qué hago esta claridad respecto a poseer un terreno? Porque frente a un grupo determinado de personas de una región, como extranjero por demás, debía dejar siempre la certificación de que todos ellos entendieran que el nuevo propietario de ese lugar iba a ser ahora Abraham. Y que ese lugar, Macpela, la cueva particularmente, sería convertida o sería preparada como un lugar de sepultura. Ahora, permítame retomar la primera parte que mencioné en el tema. ¿Por qué puntualmente la Biblia, la Torá, en este aspecto, en el libro de Berechit nos menciona con detalle cómo viene esta negociación? Si usted observa, el punto central del capítulo 23 de Berechit es ¿cuál? Murió Sara. Estamos frente a la muerte de la mujer esposa amada de Abraham. Sin embargo, notamos que el versículo y el capítulo y los versículos siguientes del capítulo 23 realmente no nos detallan más que murió Sara, y eso es todo lo que nos dice. Y murió Sara. Pero el capítulo en general, 23, a lo que sí le dedica tiempo, particularmente 15 versos en particular, esos 15 versos los menciona indicando la negociación, indicándonos el lugar, los testigos, los propietarios, el común acuerdo, la negociación, el precio, la titularidad del lugar
y la función para la cual se adquiere ese terreno. ¿Cuál es? Convertirlo, si puedo decirlo, en un campo santo, en un lugar de sepultura. Bien, o el cementerio como le conocemos. Pero atención, ¿por qué hago esta mención? Porque recordemos esto. Abraham podía comprar cualquier terreno al precio que le pudiesen pedir. Pero vemos cómo Abraham durante todo su recorrido de su vida nunca jamás se estableció ni permaneció como fijo en un punto. Primero porque Dios, recordemos que nuestro Padre Eterno Elohim le dice, debes recorrer las tierras de Israel. Lo hizo. ¿Cuál era la labor que cumplía el padre Abraham cuando recorría todos estos terrenos? Muy bien, muy importante. Levantó altares, 8 altares en total. Pero cuando levantó estos altares, recordemos que la labor con la que Abraham levantó estos altares no era propiamente el altar de holocausto o de sacrificio, sino fue precisamente un altar con el propósito de ¿qué? Con el propósito de predicar, si puedo utilizar más la palabra predicar, enseñar, compartir, divulgar, compartir con las personas en los lugares la Torá. Estaba enseñando precisamente la Torá y esta fue su tarea y esta fue su labor y esto fue lo que reconocieron estos hombres hititas que venían de esa generación aún de Noé a través de Cam. Recordemos todo esto. Es muy importante la información de los hititas aquí, pero él predicaba, enseñaba, compartía la Torá y esa era su labor. Ahora, ¿de dónde venía? Recordemos que mencionamos que a la muerte de Sara el texto nos dice, y vino Abraham. ¿De dónde venía? Venía de cumplir sus labores, venía de atender su trabajo, pero particularmente venía de estar enseñando la palabra. Muy importante este texto. Ahora, llora a su esposa amada. No encontramos el detalle de su muerte, pero él inmediatamente toma acción y se reúne con estos hombres, con Het, con Efrón, y adquiere y compra la propiedad. Atención al significado compra. Cuando nosotros compramos un elemento, vamos a colocar un ejemplo, hablemos de tierra. Cuando yo compro una propiedad, una finca, un terreno, aún una casa, ¿qué significa que yo compro? Significa que en una negociación comercial hay un vendedor, hay un comprador, hay un precio y hay unas cláusulas de negociación. Es el ejemplo que estamos viendo aquí. Abraham, con dinero suficiente, un hombre extremadamente rico, compra, repito, él podía comprar el terreno que quisiera al precio que fuese porque tenía la condición para pagarlo. Pero, diga conmigo, pero cuando usted compra algo, significa que ha habido un dueño anterior a usted. Espero que me haya captado el mensaje. La tierra le pertenece a Abraham porque Dios se la entregó en promesa por heredad a él y a su descendencia. Por lo tanto, Abraham no necesitaba comprar terrenos, fincas, casas, propiedades para establecer que él era dueño de una tierra, porque ya Dios la había prometido, Elohim, eterno Padre, le había prometido la heredad de esa tierra y la propiedad de esa tierra. ¿Me están captando esto? Por lo tanto, aquí vemos cómo el ejemplo es claro. No voy a comprar ningún terreno en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque es que esa tierra ya Dios me la entregó. Y como ya Dios me la entregó, yo sé repito, que esa tierra me pertenece. Hoy el Padre Eterno me está diciendo a cada uno de nosotros, yo te he entregado esta tierra por heredad. Lo que pise la planta de tus pies es tierra que nos pertenece, es la tierra. Pero Abraham tenía claridad cuando el Padre Eterno le dijo, vete de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré.
Y cuando hablamos en este parashá de la tierra que yo te mostraré, recordemos que estamos hablando de una tierra en un nivel elevado en la vida de Abraham que corresponde a una tierra celestial, la Jerusalén celestial. Por lo tanto, Abraham tiene claridad en su corazón que toda esa tierra le pertenece al pueblo que el rey ha escogido, que vendrá el tiempo hasta que cerremos en Devarim, cuando hablemos aún de Moisés y de este pueblo de Israel dispuesto a pasar y a poseer la tierra de la promesa. Van a pasar muchos años, 400 años más, hasta que esta promesa se cumpla, pero la propiedad, la promesa, si puedo decir, el compromiso, compromesa de que esta tierra pertenecería a Abraham o le pertenece a Abraham y a sus descendencias, es una promesa, repito, que ya está establecida, ya está determinada. Por lo tanto, esa tierra le fue prometida y por lo tanto no era en este preciso momento el tiempo de que él tomara autoridad sobre esa. Entonces nosotros vemos cómo esa tierra, ¿cuál tierra? La tierra celestial, la Jerusalén celestial, no se compra con dinero. Por favor, usted puede decir un amén. Gracias. La tierra celestial no se compra con dinero. La tierra celestial ha sido prometida para nosotros, cada uno de nosotros. Y la tierra física, esta tierra física es la que compramos con dinero. Pero recordemos que esta tierra física, recordemos que esta tierra física le pertenece. Su dueño es ¿quién? Pues precisamente el Padre Eterno. Dice, toda la tierra es mía, toda la tierra me pertenece, toda la tierra, todo cuanto hay, los cielos y la tierra son míos. Veamos este texto. Acompáñame por un momento, por favor, al libro de Salmos. En el Salmo 94.1. Vamos a estar cerrando con este texto, estos 2 o 3 textos. Libro de Salmos en el capítulo 94. Libro de los Salmos, por favor acompáñeme, al verso 94, al capítulo 94 y en el verso 1 dice, Yahweh Dios de las venganzas, muéstrame, engrandece, oh juez de la tierra, de al pago a los soberbios, porque toda la tierra es de él. Vamos al libro de Primera Corintios, en el capítulo 16. Primer libro a Corintios, capítulo 16. Primer libro a Corintios, capítulo 16, ¿lo tienen? Libro de Primera Corintios, capítulo 10, primer libro a Corintios, capítulo 10, verso 26, corrijo. Primer libro a Corintios, capítulo 10, verso 26, dice la palabra, porque del Señor, del Padre Eterno, es la tierra y su plenitud. Por lo tanto, esta tierra espiritual, esta tierra celestial, repito, no se compra con dinero. Abraham tenía suficiente economía para comprar la tierra que quisiera poseer, pero la palabra nos dice, pero la tierra que yo te mostraré, la tierra celestial, ella no se compra con dinero, ella se gana con el mérito, con la integridad, con los hombres kadosh que alcanzan ese lugar. Mientras que él, en una situación distinta, considerando la muerte de su esposa, ahora lo que hace es justamente comprar un terreno, repito, para que quede allí establecido que ahí está precisamente Sara, su esposa, y que posteriormente encontraremos en un lugar seguro, en un lugar establecido, en un lugar determinado, que ahí está el testimonio de Sara y que ahí estará posteriormente también el testimonio de la vida de Abraham. Ahora, solo permítame cerrar con esta apreciación. Cuando estudiamos algunos textos, y los he mencionado en varias oportunidades, consideramos el estudio de los Midrash, vemos cómo se dice en los Midrash, no hay un texto bíblico que me confirme esto, por lo tanto cierro con un comentario de Midrash. Dícese que en esta cueva de Macpela, ¿por qué puntualmente Abraham
insistió, persistió, negoció y pagó el valor de esa tierra, porque se decía que allí justamente reposaban también, ¿quiénes? Nada más ni nada menos que Adán y Java, en aquella tumba. Por lo tanto, en aquella cueva de Macpela, Abraham sabía y conocía y escogió puntualmente ese lugar porque era el lugar donde definitivamente debían reposar. Bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Como ustedes pueden notarlo, esta semana vamos a tener una jornada extremadamente importante, muy importante, porque hablaremos sobre todo este proceso, qué ocurrió con la muerte de Sara, qué ocurrió después de su muerte, qué ocurre ahora cuando vemos a Abraham en la preocupación de su edad, en la preocupación de su hijo Isaac. Su hijo Isaac, ahora viene una situación en la que él va a tomar a su siervo Eliezer, ya en los últimos momentos de su vida, y le pide a su siervo que vaya a determinado punto a buscar precisamente a quien ahora será la esposa de Isaac. Qué interesante, este es un aspecto que siempre me ha llamado poderosamente la atención en la lectura de la Biblia, de la Torá. ¿Por qué razón Abraham solicita a su siervo el enviarlo, el llevarlo con regalos y demás a su retorno, a su familia, a su origen, para que de ella haya de ese lugar haya una esposa para su hijo Isaac? Eso será tema que trataremos en el transcurso de esta semana. Así que, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por compartir la enseñanza, gracias por sus mensajes, sus comentarios. Será hasta el día de mañana. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les agradezco enormemente el estarnos acompañando permanentemente aquí en el estudio bíblico devocional. Shalom.